Jóvenes, muy buenas noches. Tal como les había prometido, acá tenemos el ejemplo de esquema y texto que les he ofrecido por intermedio del WhatsApp y que envié la semana pasada. Lo primero es recordar un poco la introducción. Vean ustedes que la cantidad de ideas que aparecen en el contexto simplemente son dos. Eso es lo que se ha pedido todo el ciclo. Ahora, esto es el esquema, por lo tanto, no tendría por qué tener oraciones. La única posibilidad de oración es la controversia. Eso hemos estado batallando todo el ciclo. Vean entonces, dice aquí, inseguridad ciudadana como principal problema social en el país, 50% de peruanos víctimas de delincuencia en últimos años, INEI. Estas dos frases nominales del contexto deben ser neutrales. ¿Qué significa eso? No tendrían por qué generar opinión. Principalmente se basa en porcentajes y en el tema general de la controversia. La controversia dice, los militares deben cumplir su servicio en las calles de las ciudades del Perú para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad ciudadana. Entonces, fíjense que en el contexto no se aborda sobre los militares y su servicio en las calles. Simplemente se está tratando sobre la inseguridad, ¿no? Sobre la inseguridad ciudadana, a grandes rasgos. Entonces, estas dos frases nominales se convierten en oraciones en el texto. Otro asunto también es que las frases que aparezcan en el esquema, por ejemplo, las del contexto, no deben exceder el renglón, ¿no? Aquí no he terminado de redactar todo el renglón, pero pienso que es adecuado, ni que esté en una palabra o dos, ¿no? Por lo menos que esté así en esta cantidad, y si se puede, pues terminan la línea. Fíjense entonces cómo se convierten en dos oraciones. En la actualidad, uno de los principales flagelos que afronta nuestra sociedad es la falta de seguridad ciudadana, de tal manera que la población se siente desprotegida. Aquí está la primera oración que proviene de aquí, ¿no? De esta idea. En tal sentido, el 50% de ciudadanos asegura haber sido víctima de algún acto delincuencial en los últimos años, según algunas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Punto. Aquí están entonces dos oraciones. La tercera idea es la controversia. Entonces, esta controversia siempre debe tener elementos de apoyo. Por tal razón, es vital este conector, jóvenes. Es vital. A ver, lo voy a colocar de azul. Por tal razón, cabe preguntarse lo siguiente. Aquí estamos anunciando entonces la controversia. Eso es lo que siempre han debido hacer todo el ciclo. No pegar la controversia solita, sino acá empieza la oración que contiene la controversia y termina aquí, ¿no? Tal cual no se tendría por qué modificar. Luego, en el esquema aparece la tesis, pero reducida, en contra, o si es que estás a favor, pues aquí a favor. Y lógicamente no debemos repetir, hay que parafrasear la tesis, pero es importante también que tengamos en consideración un conector. Al respecto, considero que no deben ejercer esa función. Así de corta y simple debe ser la tesis en la introducción. Este punto último, que es la anticipación, acá dice desarrollo, postura sólidamente. En el texto redactas, a continuación desarrollaré mi postura sólidamente. ¿Cuántas oraciones debe contener el párrafo de introducción? Miren, aquí salen las ideas. 1, 2, 3, 4, 5. Habíamos contado 1, 2. El punto de interrogación constituye una oración. Ya van 3. El punto después de función 4
y el punto de sólidamente exactamente 5 oraciones. Eso en cuanto a la introducción. La introducción no tiene que ser tan larga porque en este caso dijimos que simplemente es un antecedente de lo más importante que es el texto. Esto en primer lugar. Ahora quiero que vean el desarrollo. El desarrollo es lo más importante. Entonces, ¿cómo se va a pedir el desarrollo en la PC2? Exactamente igual a lo que se está aplicando aquí en el modelo. Vean ustedes que en el desarrollo 1 se está solicitando la aplicación de la definición y en el desarrollo 2 se aplica la causalidad. La idea principal para el primer párrafo de desarrollo señala tesis y argumento 1. Perfecto. Aquí repites la tesis de forma sintética, así como estuvo en la introducción en contra, aquí colocas en contra nuevamente. Ya no te olvides que aquí no se genera oración. En contra. Y hay una barrita y dice atentado contra derechos humanos. Esa es la sigla de derechos humanos. Eso sería el argumento 1. Atentado contra derechos humanos. Entonces, fíjense qué es lo que se va a definir. Esto es lo que tienen que considerar, jóvenes, que dentro del argumento 1 debe estar incluido el término que se va a definir. Derechos humanos, atentado contra derechos humanos. Ah, perfecto, defino derechos humanos. Esto es de repente la novedad en cuanto a mi esquema. Digamos novedad porque cuando aplicamos la estrategia de definición, acá solamente decía idea secundaria, entre paréntesis definición. ¿Y qué ocurría? Que muchos estudiantes redactaban toda la oración de definición. Y no, no es lo que se pide. Palabras clave de la definición. Eso es lo que se solicita. Primero, el término o el grupo de palabras que se va a definir, que está aquí y que de hecho debe estar contenido en el argumento 1. Esta partecita que voy a encerrar sería el GP. ¿Qué es el GP? El género próximo. Es la palabra general, ¿no? La palabra más general de la que voy a definir. Como cuando decíamos el lápiz es un útil de escritorio. Ah, ya, útil de escritorio es el GP, el género próximo. Entonces, los derechos humanos, ¿qué son? Orden normativo. Ese es el GP. ¿Ya? Ahí está el GP. ¿Y qué constituiría DE? ¿Qué será DE? Todo esto de aquí. Facultad de vivir, coma, dueños de existencia. La palabra técnica de la estructura es diferencia específica, pero en sí es lo más resaltante que has obtenido de la definición de un referente académico. Eso es DE o diferencia específica. Dos grupos de palabras clave que tú has seleccionado de la definición de derechos humanos de un referente académico, de un experto. Facultad de vivir, coma, dueños de existencia. Y entonces, ¿para qué te va a servir esto? Te va a servir porque facultad de vivir lo vas a explicar con tus palabras o con fuentes de internet aquí. Facultad de vivir, respeto a vida desde concepción para alcanzar nuestro fin, el desarrollo. Muy bien. Y ahora, dueños de existencia es lo que tú vas a explicar, vas a desarrollar en la segunda terciaria. Dueños de sí para coexistir en armonía y paz sin dañar al otro por sentido común. Listo. Entonces, este esquema se convierte en el párrafo que tenemos a la derecha. Idea principal, tesis más argumento 1.
Acá sí se genera oración. En contra, ¿qué significa esto? Los militares no deben cumplir su servicio en las calles. Eso es estar en contra. ¿Por qué los militares no deberían cumplir su servicio en las calles? Esto que he puesto en morado sería el argumento. Atentado contra derechos humanos, porque atentarían contra los derechos humanos de los ciudadanos. Punto. Esa es la primera oración. Esta idea secundaria, que es la única, aparece en azul. Pero fíjense, por favor, que inicia desde el autor de donde has obtenido la definición, en este caso de derechos humanos. Según Carlos Fernández Cesariego, no te olvides que hay que colocarle una breve referencia. No hay que excedernos en esto. Simplemente cuál es su grado académico y a qué institución represente. Doctor en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil. Coma, no es punto. El término por definir los derechos humanos son, no te olvides que el verbo más sencillo, más fácil, es o son. Como el término que se define está en plural, por esta razón los derechos humanos son. Y esta parte que voy a encerrar con azul, principios normativos, sería el género próximo. Principios normativos universales. Siempre después del verbo se coloca el género próximo. Principios normativos universales, que ya lo habíamos colocado donde en el esquema, mira. Bueno, en el esquema decía orden normativo, hemos parafraseado un poco, principios normativos universales. Todo lo que queda, que voy a encerrar en negro, el resto de ideas, hasta existencia, hasta el punto, es la definición de Fernández Cesariego, pero que tú la has colocado aquí de forma parafraseada, porque si no estarías incurriendo en plagio. Tampoco te olvides que la primera terciaria debe iniciar con este grupo de palabras, conforme a la definición, y luego prosigues con la primera terciaria en forma de oración, la segunda terciaria en forma de oración, la tercera terciaria, que es opcional en cuanto a, de repente ya no señalar la definición, porque puede ser un ejemplo, un caso, una opinión, y la última oración que está en rojo aquí. Por lo expuesto, no sería conveniente el establecimiento del patrullaje militar en el Perú, que está reiterando la tesis. En total, ¿cuántas oraciones se deben redactar en el primer párrafo de desarrollo? Cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, hasta inocentes es 5, pero tenemos también que considerar la reafirmación de la tesis. 6 oraciones entonces se deben redactar en el primer párrafo de desarrollo. En cuanto al segundo, hay que considerar los pasos, porque si no, no vamos a poder redactar de forma conveniente. ¿Cuáles son los pasos para redactar o para llenar el esquema de causalidad? A ver si los coloco por aquí. Pasos. Primer paso, establecer el tema. Establecer el tema de la controversia. Segundo paso, decidir tesis. Pero ya en este caso la tesis ya está decidida, ¿no? Estamos en contra de la militarización en las calles. Tercer paso, realizar lluvia de ideas de las consecuencias del tema, según la tesis. Y cuarto paso importantísimo, comprobar por pares la relación causa
efecto de la cadena causal. Estos son los pasos que debemos considerar para poder llenar nuestra cadena causal. Si lo seguimos, entonces vamos a tener una muy buena cadena causal. Aquí los coloco para que se puedan notar mejor. Entonces, la controversia preguntaba, ¿qué preguntaba la controversia? Si los militares deben cumplir su servicio en las calles de las ciudades del Perú para combatir la inseguridad ciudadana. Ahí está la controversia. Entonces, por esta razón he puesto aquí militarización en las calles para combatir la delincuencia. Podría haberse colocado simplemente militarización en las calles, ¿no? Porque ya se supone que tú comprendes que se está pidiendo eso en la pregunta. Se quiere comprobar si la militarización es adecuada o no. Entonces, como tú estás en contra, las ideas de la cadena causal deben ser negativas, porque estás en contra. Entonces, en ese sentido, la lluvia de ideas que vas a desarrollar sobre las consecuencias deben ser perjuicios, afectaciones. Y miren, sí lo son. Aumento de peligro en las calles, uso de la fuerza, incremento de violencia. Son ideas negativas. Si el usuario, si el redactor hubiese estado a favor, aquí hubieran beneficios, hubieran colocado beneficios de la militarización. Eso hay que comprenderlo bien. Entonces, como ya he establecido mi lluvia de ideas, compruebo mi cadena causal. La militarización en las calles para combatir la delincuencia causa uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo de la fuerza produce incremento de violencia en ciudades y el incremento de violencia en ciudades genera aumento de peligro en las calles. No está de más que ustedes comprueben su cadena causal de derecha a izquierda, tal como lo hemos dicho en las clases, pero si lo haces ya es opcional, o sea, esto no lo vas a presentar en el examen. Compruébenlo, háganlo, y al realizarlo tienen que colocar frases verbales de causa. Por ejemplo, el aumento de peligro en las calles es generado por el incremento de violencia en las ciudades. El incremento de violencia en las ciudades es producido por el uso excesivo de la fuerza. Y el uso excesivo de la fuerza es causado por la militarización en las calles, etc. Ya estamos completamente seguros y seguras de la cadena causal. Lo que continúa, lo que debes realizar es llenar las terciarias. Una vez que ya termines el esquema de cadena causal, tenemos también un orden que seguir. Hay un orden que yo establecí. Bueno, a ver, voy a retirar esta parte para tener un poco de espacio. Voy a darle un enter por esto. Y voy a borrar todo lo que es un lado. ¿Cuál es ese orden que debemos seguir? La primera oración debería empezar por la tesis y el argumento 2. Sin embargo, este es el segundo párrafo de desarrollo, entonces no es necesario colocar la tesis. Simplemente vas a colocar por otro lado más el eslabón 4, que es el argumento 2. Por otro lado, más el eslabón 4. Y aquí está, miren. Lo voy a sombrear. Por otro lado, podría aumentar el peligro y no necesariamente por la delincuencia organizada. Ahí está el argumento 2. ¿Qué sigue? La segunda oración para la causalidad es la paráfrasis del eslabón 1 con un verbo de consecuencia.
Paráfrasis de 1 causa el eslabón 2. Entonces aquí está. El tema es militarización en las calles para combatir la delincuencia. ¿Cómo se ha parafraseado entonces en el texto? Esto que voy a sombrear. La militarización en las calles lo he parafraseado como acción de apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, y luego he puesto causaría, ¿no? Esta causa, 2, uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo impositivo de la fuerza. Creo que hasta ahí está bastante claro. Ahora, no se olviden que yo les dije que para la causalidad debemos iniciar nuestra primera idea secundaria con un referente. Entonces, para la primera secundaria, en la causalidad coloquemos este, esta, estos o estas. Primera secundaria, entonces, de la causalidad. Tercera oración es fácil. La tercera oración y la cuarta oración son las ideas terciarias. Simplemente las ideas terciarias que ya establecí, o sea, esta de aquí. Armas militares usadas para defensa de las fronteras, y luego falta de preparación en las calles, entrenados para conflictos. Aquí están estas dos oraciones, es decir, los militares hasta nacional, la primera oración, asimismo reflejarían falta hasta terrorismo. Ahí están sus dos oraciones. ¿Cómo inicio la segunda terciaria, la quinta oración? Debo colocar un conector lógico de consecuencia. Y lo uno al eslabón 3. Conectores lógicos de consecuencia de inicio de oración. A ver, los voy a colocar aquí. Entonces, para la segunda secundaria, en la causalidad, tengo muchísimos conectores que los puse en la clase de causalidad. Por lo tanto, por ello, por eso, por ende, por tal motivo, por tal razón, por consiguiente, debido a esto, en consecuencia tengo una serie de conectores que inician oración. No se les vaya a ocurrir colocar de manera que, de modo que, porque esos tienen una coma. No, solamente estos que estoy presentándote pueden empezar la quinta oración. Y unes más el eslabón tercero. Este es el eslabón 3. Y dice aquí, por lo tanto, aquí lo encierro entonces. Por lo tanto, se produciría el incremento inminente, indiscriminado y descontrolado de la violencia en las ciudades. Ahí estamos redactando esta idea. Luego, sencillo, la sexta y la séptima oración son también las terciarias de la segunda idea secundaria. La primera terciaria, abuso y errores sin resarcir, esto significaría hasta común, punto seguido. Segunda terciaria, anomalías en actuación de las Fuerzas Armadas por otorgárseles poder, por ende el Ejecutivo, hasta privado, hasta aquí. ¿Y cómo finalizamos este párrafo por causalidad? Hay una octava oración que va a reiterar ya no la tesis, como lo hemos hecho con otras estrategias, sino paráfrasis del argumento 2. Porque el argumento 2 es lo más importante de la cadena causal. Aumento de peligros en las calles. Por todo ello se acrecentaría la percepción de riesgos en las calles. No se olviden, solo el argumento 2, ya no la tesis.
Muy bien. En cuanto al cierre, y con esto finalizo, en cuanto al cierre, fíjense que es bastante sencillo, ¿no? Bastante limitado. Aquí el conector en resumen, aquí aparece en resumen, se reitera la tesis, entonces en todo el esquema, solamente cuando se te pida tesis, en contra, a favor, en contra. Y dice aquí, paráfrasis de los dos argumentos. Hay que parafrasear, entonces, en este caso, a ver, hay que parafrasear, vamos a ver que se acomode todo esto. Estas ideas de moradito. El argumento 1 y el argumento 2. O sea, ya sabemos que la paráfrasis es el reemplazo por otras palabras. Si aquí dice atentado contra derechos humanos, pues trataré de buscar un sinónimo de atentado, un sinónimo de peligro, ¿no? Y fíjense cuál es el resultado. En el esquema hemos colocado perjuicio a derechos humanos ya no podemos parafrasear, es una palabra fija. Incremento de sensación de riesgo, aumento de peligro en las calles. Hemos parafraseado. Y el comentario crítico en una sola línea. Esto se convierte en el texto así. En resumen, encargar la seguridad a la milicia no constituiría una buena alternativa, pues infringiría los derechos humanos y se incrementaría la sensación de inseguridad. Frente a ello, ese conector es importante para usarlo luego de la tesis y la paráfrasis de los argumentos, porque que sí, el comentario crítico se debería preparar con instrucción militar, etc. Y allí acaba el texto. En cuanto